El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni corrompe la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber, a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá muchísimo más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos venido escuchando a través de la palabra de Dios en estos últimos domingos una preparación que el Señor nos está haciendo para poder entrar en un vínculo profundo y real con Él. De hecho, hoy nos está llamando a la vigilancia. Y una de las principales cosas que el Señor nos está advirtiendo en la vigilancia es aprender a relacionarnos con las cosas de este mundo y aprender a relacionarnos con Él. Ya con el libro del Coelec, el domingo pasado escuchábamos que todo es vanidad de vanidades.
que en esta vida todo pasa y que todo lo que hay bajo el sol se esfuma y las cosas tienden a ser en realidad como humo. Hoy están, mañana no están. Están nuestros seres queridos, los tenemos en esta tierra, hoy los podemos palpar, tocar, saludar, y mañana puede que no estén. Están las cosas materiales en este mundo, hoy las tenemos, pero mañana también se pueden esfumar muy fácilmente. Y por eso el Señor nos llama a acumular tesoros en donde la polilla no corroe, el moho no corroe, tesoros donde no desaparecen, es decir, a llenar alcancías y bancos en donde nadie va a arrebatar, nadie va a quitar y en donde no se va a perder. De hecho, el ser humano tiene algo que se llama por naturaleza el instinto de supervivencia. Y el instinto de supervivencia a nosotros nos va llevando a buscar esas garantías que no desaparezcan. Hoy, por ejemplo, hay un afán muy fuerte y es una carrera muy elevada por controlar grandes misterios que colocan en seguridad la vida humana. Por ejemplo, el misterio del sufrimiento. Desde que existe la civilización humana, el ser humano ha intentado acabar con el sufrimiento. No solamente encontrar el sentido y la razón del sufrimiento, sino acabar con el sufrimiento. Porque de repente el sufrimiento va atentando contra ese espíritu de supervivencia que todos los seres humanos tenemos. Por ejemplo, desde que existe la civilización humana, la muerte se ha convertido en un tormento. Y el ser humano ha buscado, desde que existe la civilización, de destruir ese misterio de la muerte porque nos perturba. Se vuelve traumático para nosotros pensar que nos vamos a morir y que todos vamos a perecer. Y eso nos atormenta. Y corremos con un afán desesperado por solucionar esas cosas en este mundo. Pero el Señor nos dice que no acumulemos, no trabajemos, no luchemos en este mundo para acumular dentro de este mundo, porque eso desaparece. Hace unos días, aquí los hermanos hemos estado siempre en nuestras comidas, nos acompaña una lectura espiritual, comemos en silencio y escuchamos una lectura espiritual, al mediodía específicamente la vida de un santo. Y hace algunos días estamos leyendo la biografía, la autobiografía de una mujer extraordinaria, la santa colombiana, Santa Laura Montoya, una santa fabulosa. Y estaba el hermano Gustavo, que es mexicano, leyéndonos estos días. Decía él que es mexicano, sí. Ellos tienen muchos santos, los mexicanos tienen allá varios mártires canonizados. Y dice, uy, esta santa vale por más de 100 santos, porque es una santa muy grande. Santa Laura Montoya, que se fue a trabajar con las comunidades más vulnerables, las etnias indígenas, a las selvas del Chocó y de Antioquia. De hecho, nosotros los hermanos hemos tenido oportunidad de entrar a algunos lugares de esos selváticos a donde entró Santa Laura Montoya, y en estos momentos nosotros nos quedamos asombrados de pensar que esa mujer pudo haber entrado a esos lugares. Hoy, digamos que hay posibilidad de acceso mucho más amplia que en aquellos momentos, a pesar que es muy difícil el acceso. Nosotros nos demoramos hasta 7, 13 horas por la selva caminando, y esa mujer se recorrió varias de esas comunidades por pura selva. Sin exagerar, en varios momentos nos tocó a nosotros ir a misión donde encontrábamos las bestias ahogadas en los pantaneros por el difícil acceso, y Santa Laura Montoya se metió a esos lugares. Y uno dice, una mujer de estas con hábito, ¿cómo hizo? ¿Sí? A nosotros los hermanos nos daba dificultad para hacer esas caminadas. Nos llevábamos una mochilita muy liviana. De hecho, nos llevaban al pueblo antes de entrar a la selva, y ella nos decía, el equipo organizador nos decía, nos llevaban a un supermercado y nos decían, vea, cojan lo que quieran de acá, pero cada uno lo carga, ¿sí? La primera vez que nosotros íbamos, no sabíamos si comenzábamos a coger de esas neveras de todo Gatorade, chocolatinas, y en el camino nos tocaba dejar eso, literal, regalarlo, porque era tan difícil la caminada que entre más livianos fuéramos, muchísimo mejor, no podíamos.
era tan fuerte el agotamiento que a veces no nos daba ganas ni de cargar comida, ¿sí? Esa mujer se metió en esos lugares. Pero bueno, ella se va a evangelizar una comunidad y se encuentra un indígena, un indiecito a quien ella llama Zorrito. Y ella le estaba enseñando a Zorrito que en este mundo todo es vanidad de vanidades, que todo desaparece. Entonces, para enseñarlo le dijo que todo en esta vida era comenzado. Todo era comenzado. Y le dijo, tu esposa es comenzada, tu hijo es comenzado, todo lo que existe en esta vida es comenzado. Pero hay uno que no es comenzado, y es Dios, porque Él siempre ha existido, siempre. Y le estaba enseñando que Dios nunca se iba a terminar, pero que todo lo comenzado en esta vida se terminaría. Y entonces comienza a enseñarle, y el indiecito le captó esto. Y fue tan fuerte el grado de recepción que tuvo este indiecito que comenzó a desilusionarse de todo lo comenzado. Y entonces le dijo a la madre, mi mujer comenzada, yo ya no sentir tan feliz con mi mujer comenzada. Yo querer al que no es comenzado y nunca se va a terminar. Porque mi mujer comenzada y se terminará. Mi hijo comenzado y se terminará. Yo quiero al que no es comenzado y no se va a terminar. Yo quiero ese que no es comenzado, le decía a Santa Laura. Dígale que yo quiero estar con él, que yo quiero ser de él, que yo no quiero otra cosa. Entonces le dice Santa Laura al Zorrito, le dice, Zorrito, pero es que para poder estar con él como tú quieres, pues tienes que morir. Y dice, a mí no importar morir, yo querer morir, si hay que morir, yo querer morir para estar con quien no es comenzado. Yo quiero estar con quien no es comenzado. Santa Laura iba para el pueblo y entonces le pregunta a él y le dice que si va a ir a saludar al que no es comenzado. Y Santa Laura le dice que sí. Dice, dígale a ese que no es comenzado que yo, Zorrito, querer estar con quien no es comenzado, porque yo ya estoy cansado de todo lo comenzado. Yo ya no quiero nada comenzado, yo quiero al que no es comenzado, lo quiero a él. Dile, llévale saludos y dile que yo querer estar con quien no es comenzado. Y ella se fue para el pueblo. Cuando llegó a la iglesia se acordó de lo que le había dicho el Zorrito. Entonces va al sagrario, se arrodilla y le dice, Jesús, mira, Zorrito te mandó a decir que quería estar contigo y que él no quiere nada más en esta vida que a ti, que quiere estar contigo, que no eres comenzado. Y en ese mismo instante, cuando Madre Laura le dice esto a Jesús, Zorrito falleció. Cuando llega a su comunidad, Zorrito había muerto. Él entendió en un momento de evangelización tan fuerte de la Madre Laura lo que es esto, la acumulación de un tesoro que el moho no corroe, la polilla no destruye, y se dio cuenta que el gran tesoro era Dios y que en esta vida no podía tener un anhelo, un deseo más grande que estar con Dios. Y de hecho Zorrito le creyó. Esa fe que está narrando la carta a los hebreos hoy, fue la fe de Zorrito. Creyó el anuncio de Madre Laura y comenzó a anhelar y a desear eso, a desear estar con él. Y él ya no quería nada más, porque además entendió que todo lo comenzado tenía que ir donde el que no es comenzado. Abraham, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Entrégame a tu hijo Isaac, al único, al que tanto amas. Y miren cómo la gente de fe cómo soluciona el misterio de la muerte. Abraham va y entrega a su hijo y lo lleva al monte para ofrecerlo en sacrificio. Pero dice la carta a los hebreos que Abraham sabía que aunque le tocara sacrificar a su hijo, ¿qué iba a pasar con su hijo? Lo iba a recuperar resucitado, ¿sí? Porque sabía que Dios tenía un poder más grande que el que él veía en este mundo para solucionar el misterio de la muerte. Por eso la fe es tan grande, porque la fe nos soluciona todos los misterios de esta vida que el hombre no ha podido solucionar, que la ciencia no ha podido solucionar, que la técnica no puede solucionar, que los poderes de este mundo no pueden solucionar. Aquí está mi mamá y mi papá. Yo tengo una hermanita que ahorita está más en comunión con nosotros, ¿sí?, que incluso nosotros mismos en esta tierra.
mi hermanita Diana, hace 20, ¿cuánto hace que falleció, mamá? 26 años. 26 años se la llevó el Señor para el cielo. Sí, éramos la parejita. Ella me llevaba un añito a mí, pero siempre andábamos juntos. Mi mamá, a los 2 años de haber fallecido, mi hermanita, más o menos a los 2 años, le daba gracias al Señor que se la había llevado, ¿cierto? Sí, le daba gracias. ¿Por qué le dabas gracias, mamá, que se lo hubiera llevado? Porque ella me trajo una resignación inaudita. Dios le dio una gracia muy grande de saber que ella estaba con Dios. Yo desde ese instante, yo sí no me oía sino una misa. Y yo desde ese instante comencé, no, en Jesús sacramentado tengo que encontrar la resignación. Él se la llevó y en Jesús sacramentado, y yo me oía hasta 5 misas. Y él me dio una resignación como hoy, la gente decía, pero esta señora es boba, que le quita al Señor la niña enseguida que corre con de Jesús sacramentado. Bueno, yo le he aprendido a mi mamá eso. Yo no sabía que ella venía hoy para la misa, ¿sí? Aquí me acuerdo, aquí están mis sobrinitas, mis sobrinitos. Mi mamá, ¿cómo soluciona las cosas? Y me lo han escuchado muchos en las homilías. Delante de Jesús sacramentado, ¿cierto? Ahí adquiere todas las gracias. Es que cuando usted habla más... Yo tenía una depresión de 4 años y yo me conseguí una casa arrendada en el pueblo donde tuviera a la cuadra de Jesús sacramentado, y yo me daba ganas de llorar y me volaba donde Jesús sacramentado. ¿Cómo le dio el Señor este sacerdote? Ay, la Virgen, a los pies de Jesús de María San Judas, después de Dios fue. A los pies de Jesús sacramentado, sí, tiene una hija religiosa también. Yo soy legionaria desde que estaba así. Yo me sé la magnífica, yo me la sé, yo se la enseño a todo el que se le deje enseñar. Y ya me aprendí la magnífica, se aprendió lo mejor de la vida. Entonces, la fe. ¿Pero por qué ha sido? Por la fe, sí. Yo tengo ganas de un milagro. Y yo tengo ganas de un milagro de la Virgen. Y vamos a pegar la colla, una boletica, le meto una boletica a los pies de ella y completamente. Y digo, no me hagan a tocar esa boletica hasta que no sea el día de que ella me haga el milagro. Todo lo logra a los pies de Jesús sacramentado, es verdad, sí. Yo le he aprendido eso a ella, sí. Digamos que una de mis fuerzas más profundas por la Eucaristía, porque yo he visto los milagros que Dios ha hecho en mi familia, ¿sí? Sí, mi papá también es fruto de eso, ¿cierto? De estar de rodillas delante de Jesús sacramentado. Entonces, Dios es lo más grande, ¿sí? La fe en Él, la fe en la Eucaristía. Y ese es el tesoro al cual el Señor nos está llamando a poseer en esta tierra, porque este tesoro no lo destruye nada, no se lo come la polilla, no lo corroe el moho. Eso fue lo que Zorrito entendió, eso fue lo que Abraham entendió, y para eso es la fe, para detenernos en lo central. ¿Por qué nosotros nos desgastamos, nos deprimimos? ¿Por qué andamos tristes, cansados, agobiados? Porque tenemos nuestro corazón puesto en otros tesoros, no en el verdadero tesoro que es el Señor. El grande tesoro que nosotros podemos tener en esta vida es Dios, ese que no es comenzado, el Padre que no tiene principio ni tendrá fin. Y al Padre solamente lo podemos descubrir en la Eucaristía. Uno no puede encontrar mayor descanso, mayor alegría, mayor fortaleza, mayor consuelo que en la Eucaristía. Y por eso en un momento como estos, donde todos intentan solucionar los problemas más grandes del mundo, los problemas de la muerte, del hambre, del sufrimiento, nosotros tenemos que volver, centrar nuestro corazón en el gran tesoro que es la Eucaristía, donde el moho no destruye, donde la polilla no corroe. Si no trabajamos para tener nuestra fe centrada en la Eucaristía, vamos a perecer y vamos a estar muy mal. Las grandes desgracias hoy de la humanidad es porque nos hemos alejado del Señor, porque cada vez estamos más distantes de Jesús. Los problemas grandes de la iglesia hoy, ¿por qué son? Porque estamos distantes de Jesús. ¿Cuántos sacerdotes subimos al altar y ya no tenemos fe en lo que celebramos? ¿Cuántos sacerdotes hoy ya no tenemos tiempo para estar delante del sagrario? ¿Cuántos religiosos y religiosas
Ya no tenemos tiempo para estar en el sagrario. Hace poco nuestro obispo nos decía una cosa muy bonita. Él ha conocido unos laicos y nos decía a los hermanos, a mí me ha impactado que ellos conocen más el valor del sagrario que nosotros. Y nos contaba de un matrimonio específicamente al que le consta que van a orar al sagrario y se mantienen en el Santísimo. Y dice, a mí me da gusto, nos decía nuestro obispo, a mí me da gusto hablar con esas personas. Son un matrimonio, pero de puro Santísimo. Y tienen un valor más grande que nosotros mismos los sacerdotes. Y es verdad. Hay gente que con menos conciencia y con menos oportunidad valora muchísimo más los tesoros que Dios nos ha dado en este mundo y sobre todo el gran tesoro de la Eucaristía. A mí me duele mucho como sacerdote cuando alguien llega al confesionario, y no vayan a dejar de confesarse conmigo por eso, así me duela, pero cuando llegan a confesarse de que no han ido a misa los domingos, eso es una puñalada que se me clava en lo más profundo del corazón. Yo digo, ¿cómo una persona en un ambiente donde hay Eucaristías a toda hora, cómo es posible que no vaya a misa un domingo? ¿Cómo es posible? Cuando yo he ido a lugares de misión donde no tiene la oportunidad de tener un sacerdote para celebrar todos los días, donde no tiene la oportunidad sino de tener la Eucaristía cada mes o cada año, y hacen hasta lo imposible por ir. A mí me ha tocado ver ancianitos con palitos en la montaña, caminando hasta 4 y 5 horas para ir a la Eucaristía. Y nosotros que la tenemos a la vuelta de la esquina, se nos da nada dejar a Jesús, dejar la Eucaristía por otras cosas que son muy importantes. Padre, es que vino a visitarme mi familia. Es que para ti es más importante tu familia que la Eucaristía. Si tú eres católico y para ti es más importante tu familia que la Eucaristía, estamos en la olla. Estamos en nada. De católico no tienes nada. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Lo más grande para nosotros, el tesoro más grande por encima del que sea, por encima de lo que sea, es Jesús Eucaristía. ¿Acaso no lo cantamos? ¿Lo más grande? ¿Lo más sublime? ¿O es que solamente lo hacemos de boca para afuera? ¿No le decimos, Jesús, tú eres la persona más importante? ¿O es que solamente lo decimos, como dice el profeta Isaías, de lengua para afuera? Este pueblo solamente me honra con sus labios, pero su corazón lejos de mí. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y nosotros deberíamos cuestionarnos, porque a Jesús lo dejamos muchas veces solo, y Él es el que tiene todas las soluciones para nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no nos queda tiempo para el Señor. ¿Y por qué no nos queda tiempo para el Señor? Porque hay otros tesoros más importantes para nosotros. Porque hay otros señores más importantes para nosotros. Porque hay otros reyes más importantes para nosotros. Porque hay otras cosas que nos mueven el piso, nos mueven el corazón. Y por eso sí trasnochamos. Y por eso sí hacemos vigilia. Y por eso no nos importa sacrificar cualquier cosa. Porque esos señores nos dominan. Y somos esclavos de esos señores. Y hay muchos ídolos que tienen poseída nuestra vida, que tienen poseído nuestro corazón, porque ya no amamos al Señor. Y Él fue el que nos creó. Él fue el que nos dio la vida. Vayan, pregúntenle a esos ídolos si ellos fueron los que les dieron la vida a ustedes. Pregúntenle si ellos fueron los que los crearon. No fueron ellos. Y pregúntenle a esos ídolos a ver si les va a solucionar el problema de la muerte. Pregúntenle a esos ídolos si les va a solucionar los grandes problemas que tienen. Ni se los han solucionado, ni se los van a solucionar, porque tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen lengua y no sirven, porque hemos abandonado al Señor. Y el Señor es el único que tiene la solución para nuestro corazón. Hoy más que nunca, nosotros deberíamos ponernos la mano en el corazón y darnos cuenta que en este mundo la vida sin el Señor es una vaciedad, como Zorrito. Yo ya no quiero nada comenzado.
Yo quiero al que no es comenzado y al que nunca se va a terminar. ¿Por qué la gente sufre tanto hoy? ¿Por qué la gente no le encuentra sentido a la vida? Porque ya no tiene al Señor en el corazón. Si tuviéramos al Señor en nuestro corazón, la vida sería diferente. No solamente para nosotros, sino para los demás. Yo le doy muchas gracias al Señor, que en medio de las travesuras que viví, crecí en un hogar donde se me transmitió eso, el amor por la Eucaristía. Y si algo yo le agradezco a mi mamá, es esa confianza y ese amor que ella ha tenido por la Eucaristía. Y eso lo heredé de allí. Y porque yo la he visto como de rodillas en el sagrario, ante Jesús sacramentado en la Eucaristía, yo he visto cómo el Señor derrama grandes cosas. Por eso volvamos a la Eucaristía. El mejor tesoro, miren, que ustedes padres le pueden dejar a sus hijos. No existe un mejor tesoro que ustedes les puedan dejar a sus hijos que el amor por Jesús Eucaristía. Ustedes les dejan esa conciencia por Jesús Eucaristía, se mueren, los dejan en este mundo y esos niños no van a perecer. Pero ¿saben por qué están pereciendo hoy los niños? ¿Y por qué están pereciendo los jóvenes? Porque muchos de ustedes, papás, se encargaron de darles otros tesoros y de enseñarles con prioridad otros tesoros que son puros ídolos. Y no les enseñaron el gran tesoro del amor a Jesucristo. Y lo peor que pueden hacer con sus hijos es enseñarle que se deben postrar ante otros señores, que no es Jesús Eucaristía. Eso es lo peor, la peor herencia. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se los va a devorar, porque el mundo se los va a tragar, y porque no van a ser una buena siembra para esta sociedad. ¿A qué le está apostando la gente hoy? ¿A qué le está entregando su libertad? ¿A quién le está entregando su voluntad? ¿A quién le están entregando su inteligencia? ¿A quién le están entregando su esperanza? ¿A quién le entregan toda su confianza? Ya no es a Jesús Eucaristía. Ya no es al Señor. Porque Él ya no es el Rey de muchos corazones. Porque Cristo ya no es el absoluto de muchos corazones. Y por eso tenemos una sociedad como la tenemos. ¿Y saben por qué hoy se está subiendo un presidente de izquierda? ¿Sí saben por qué? Porque en Colombia muchos dejamos de ser católicos hace tiempo. No ahorita, hace mucho tiempo comenzamos a serle infieles al Señor. Y esto es fruto de nuestra infidelidad al Señor. Es fruto de eso. Porque hace tiempo nosotros abandonamos al Señor. En la vida espiritual, los efectos negativos de nuestras malas decisiones no se notan enseguida. En la vida espiritual se notan en los años y en las generaciones. Hoy estamos viviendo un efecto que es fruto de una causa. Este efecto es fruto de la infidelidad y de la pérdida de fe en Colombia. Si Colombia tuviera fe, esto no estuviera pasando. Así de sencillo. Y lo hemos visto palpable, pero como somos ciegos y no nos queremos dar cuenta, pues ahí tenemos los frutos. Dios nos entrega a lo que nosotros mismos escogemos. Hay un autor que dice que cada pueblo elige el gobernante que se merece, ¿sí? No por el que vota democráticamente, sino el que se merece. Ahí tenemos. ¿Por qué en Colombia está despenalizado el aborto hasta el 6º mes y nos llenan de cucarachas y de promesas? Y a ver, todo sigue avanzando porque no le somos fieles a Jesús. Porque hace tiempo quitamos nuestro corazón del Señor. Así de sencillo es. A eso no hay que darle más vueltas. Nosotros no podemos poner nuestra esperanza en los hombres. Nuestra esperanza está en Jesús. Y todos necesitamos del Señor. Y todo lo que hoy vivimos en el mundo es fruto de nuestro alejamiento del Señor. Si volviéramos al Señor, si retornáramos a este gran tesoro, nuestras vidas serían diferentes. Nuestro corazón estaría diferente. Nuestras familias estarían diferentes. Nuestros pueblos estarían diferentes. Miren, Santa Laura Montoya se iba con sus monjitas
a buscar a los más vulnerables en una época en la que todavía no estaba clara si los indios tenían alma o no tenían alma. Todavía dentro de la teología, aún católica, había desconfianza si verdaderamente eran hijos de Dios o no eran hijos de Dios. ¿Y quién la impulsó a ella a entregarse como se entregó por los indígenas? Y tanto que la amaron los indígenas. Cristo, porque ella tenía su corazón puesto en Cristo. ¿Ustedes creen que a nosotros nos va a hacer más sensibles socialmente todas estas estructuras humanas? No hay nadie que nos haga más sensible al sufrimiento del otro que Cristo, que Jesús. Yo aquí atiendo en el confesionario gente todos los días. Y ya no vienen uno, se vienen las familias enteras. Los jóvenes mismos me piden que los atienda, porque las familias están desesperadas. Hasta los mismos jóvenes metidos en sus consumos están desesperados. ¿Qué día atendí a unos jóvenes? Y le dije, mira, yo no sé recomendar otra cosa porque yo no tengo otra cosa más para recomendar que el Santo Rosario, la Eucaristía todos los días, la confesión. Y me dice, padre, pues es que yo no he practicado nada de eso. Pero padre, lo que usted me diga, yo lo voy a hacer. Yo quiero salir adelante. Y ahí me tocó mostrarle cómo buscaba un link para hacer el rosario, cómo preparaba su buena confesión. Y me dijo, padre, eso voy a hacer. Vino una joven muy mal que yo atendí, muy mal. Y simplemente me pidieron que orara por ella. Yo oré por ella y me dice, padre, confiéseme por favor. Yo no la invité a que se confesara, yo quiero que me confiese. Y ahí se confesó y le dije, comienza a ir a misa todos los días. Y ahí está yendo a misa todos los días. Y desde que está yendo a misa todos los días se siente mejor. Pero es que no nos cuesta creer. Si nos dice que vayamos y nos paremos por allá y hagamos marionetas y ay, las hacemos. Y si nos cobran, mejor, ¿sí? Y si nos cobran más caro y costoso, mejor, ¿sí? Y si nos dicen que vayamos a otro lugar, hacemos hasta lo imposible. Pero cuando se nos pide algo tan sencillo y tan grande como es doblar nuestra rodilla delante de nuestro buen Dios para obtener los frutos, ahí sí no creemos. Miren, el Señor está así con el corazón abierto, supremamente abierto, para ayudarnos. Pero somos los otros que no queremos poner nuestra mirada en el Señor. Y hoy nos dice, empieza el Evangelio diciendo, no temas, pequeño rebañito de Jacob. No temas. No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. El Señor nos quiere dar el reino a todos los que estamos aquí. Y no solamente a los que estamos aquí, a los que están afuera y no conocen a Jesucristo. A los que ignorantemente, por ignorancia, quizás ni por maldad, pero por ignorancia, andan buscando perdidamente. A todos nos quiere regalar el Señor el reino. Es que es un Padre bueno, que hace llover sobre malos y buenos, que saca el sol, el brillo del sol para justos y pecadores. A todos nos quiere en su reino. Dios no quiere que nadie se condene. Que nadie. Ese es nuestro buen Dios. Pero lo único que nos pide, lo único es que creamos en Él. Que vengamos donde Él. No para explotarnos. Porque el Señor no explota a nadie. Estos señores de este mundo nos explotan, se aprovechan de nosotros. Dios no explota a nadie. Dios nos llama a estar con Él. No nos quita nada, pero nos da todo. Nos da su amor, nos da su Hijo. Nos da la alegría que tanto necesitamos en el corazón. Nos da la paz que tanto necesitamos en nuestra alma. Una vez atendí, me acuerdo acá ahorita, vino una señora donde las hermanas. Y yo la vi por allá sentadita en un rinconcito y me dio pesar, me fui a preguntarle si ya la habían atendido y me dijo, padre, vengo a buscar que alguien haga una oración por mí. Bueno, yo no era sacerdote en ese tiempo y se pone a llorar y me dijo, vea, comenzó a contarme todo lo que tenía su esposo. Dinero como el que ustedes no se imaginan, ¿sí? Esto, y llorando me decía, yo no cambio la paz que necesito en mi corazón
por todas esas comodidades que me da mi esposo. Quiero paz. Quiero paz. Y por eso vine a este lugar. Y si me toca renunciar a todo eso por la paz, yo renuncio a todo eso. ¿De qué nos sirve a nosotros ganar el mundo entero si no tenemos paz en el corazón? ¿De qué nos sirve tener a todo el mundo a nuestro favor si no tenemos alegría? ¿De qué nos sirve todo eso si no tenemos ilusiones elevadas, ilusiones celestiales? De nada nos sirve. Y en la Eucaristía nosotros tenemos la pregustación de todo eso que el Señor nos da. ¿Para qué más? No necesitamos más. Nosotros solamente necesitamos al Señor. Eso es suficiente para vivir en este mundo y es suficiente para vivir en el otro, porque será la alegría perpetua y eterna. No nos dejemos arrebatar el reino que el Padre nos quiere dar, porque nos ama a todos. Y porque al Padre no le importa qué hayamos hecho. ¿Sí? Solo necesita que vengamos, nos arrepintamos, le pidamos perdón de corazón y ya a Él se le olvida todo. Él no es, como nos pasa a muchos de nosotros, ¿sí? Que nos ponemos a echar en cara los errores pasados. Dios no tiene tiempo para eso. Una vez uno le pide perdón al Señor, ya Él no tiene tiempo. Además porque no tiene memoria para eso. Además porque en su naturaleza divina no existe espacio para el error, ¿sí? Y cuando le pedimos perdón, lo olvida de una vez para siempre. Dice a través del profeta Isaías: aunque tus pecados sean rojos como escarlata, colorados como el carmesí, quedarán blancos como la nieve y la lana. Y a través del profeta Jeremías dice: vengan, tráigame sus pecados para que vean que yo no me volveré a acordar de ellos. No los volveré a recordar. Por eso, volvamos al Señor. Y no tengamos miedo en volver a Él. Caminar hacia Él y conquistar el reino de los cielos, que es lo más grande que alguien puede tener. Yo envidio a mi hermanita. Yo no siempre, no es solamente en la Eucaristía, siempre, yo la tengo muy presente, porque yo sé que ya está con el Señor. Y yo sé que entre más cerca yo esté del Señor, más comunión tengo con mi hermanita. Porque yo tengo la certeza de que ella está con el Señor. Y en la Eucaristía, yo sé que ella siempre está. Porque ella ya es dueña del reino. Porque Dios ya la tiene en el reino. Y ese reino es el que el Señor tiene preparado para nosotros. Esa es la alegría de los santos. Por eso, pidámosle al Espíritu Santo que despierte en nosotros ese deseo del reino, así como en Zorrito, que despertó tanto deseo que Dios lo vio tan adelante del reino que se lo llevó. Yo tengo un amigo sacerdote que cada rato le dice al Señor que se lo lleve. Que se lo lleve porque Él quiere estar con el Señor. Porque su único anhelo es el Señor. Porque su única vida es el Señor. Que a nosotros nos arda tanto el corazón de estar con el Señor, que se lo pidamos. En la Eucaristía lo pedimos, pero no somos conscientes. Le decimos después de la consagración: ven, Señor Jesús, Maranatá, ven. Ya estamos listos. Pero como no lo hacemos conscientemente, porque todavía tenemos nuestro corazón en muchos tesoros y señores de este mundo, pidámosle entonces esa gracia al Señor hoy a través de esta Eucaristía, y que el Señor nos permita pregustar esas delicias del reino de los cielos en esta tierra, para que lo busquemos con todo nuestro corazón, ese gran tesoro que el moho no corroe y que la polilla no daña. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.